Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por asistir a esta serie de seminarios que estamos ofreciendo. Algunos les llaman webinars, otros les llaman seminarios, N condiciones de nombres, pero finalmente la idea es compartir, escucharlos, y todo con un fin primordial, ¿no? Que conozcan nuestros equipos, nuestros sistemas y nuestra capacidad de soporte técnico. Esa es quizás la función de esto. Hablamos o hablaremos en esta ocasión de un tema de forma general, meternos a fondo en aspectos tanto técnicos como comerciales o un tanto legales. Es complicado porque cada quien tiene una percepción de, de estas condiciones. Bien, hablar de energía o calidad de energía es un tema muy recurrido en la industria. Sabemos que hay muchas marcas que ofrecen sistemas eh, de análisis o de grabación, por así decirlo, pero muchos concluimos en algo, ¿no? Cada aplicación es diferente, cada aplicación necesita diferentes condiciones de prueba, diferentes aspectos para desplegar sus datos o tiene un sentido diferente en su solución. La solución no solo implica el tener los datos, sino también el tener la capacidad de postprocesar estos datos y tener, por ende, un resultado que me convenga el tenerlo de forma inmediata y no tenerlo a largo plazo o a través de un postprocesamiento que me lleva tiempo y en algunos casos un costo extra. Empezando por el nombre, como les comentaba, la parte legal es complicada en esta área. Recurro solamente al nombre que le da el Centro Nacional de Metrología a esta condición de prueba, que es calidad de la potencia eléctrica. Algunos, como ya les comenté, pueden llamarle calidad de energía y diferentes factores. Pero ¿por qué le llamamos o por qué le trato o trataré de este tema con este nombre? Muy fácil, porque no vamos a englobar factores como cálculos que aparecen en la generalidad de análisis de calidad de energía, que es factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva, N factores que se pueden obtener. Al menos son 100 parámetros los que podemos obtener en ese ámbito, pero sin embargo, en esta parte legal recurrimos a lo que es el código de red. Y el código de red solo establece algunas condiciones de prueba enfocadas en una norma, donde no son completamente al menos 50 parámetros, sino son simplemente la estimación de dos o tres variables que pueden afectar la interacción con otros sistemas en la red eléctrica. Entonces, de eso hablaremos. En la calidad de potencia eléctrica, el factor que más nos interesa es la tensión, ¿no? La tensión eléctrica. Y cómo es su forma de onda. Como les comenté, la obtención de diferentes parámetros implica tener un mejor conocimiento de lo que pasa en nuestra red o nuestro subsistema y darle un criterio de calidad. ¿Qué tan buena es la calidad que yo tengo en mi suministro o en mi generación? Eso es uno de los factores que nos permite establecer ciertas condiciones de prueba, pero también tenemos o deberemos de tener mayor detalle sobre los datos que vamos obteniendo en todas estas pruebas. Como les comenté previamente, es obtener un beneficio de todo este trabajo que se realiza en la medición y sacarle provecho en la mejora de nuestro proceso. Otro punto que quisiera establecer o dejar como punto de observación, algunos puntos o algunos valores o parámetros que se obtienen en este tipo de pruebas parecieran caer en otro campo, que es el campo de la compatibilidad electromagnética. En este campo hay un juego y principalmente se va en referencia a los valores de frecuencia. En altas frecuencias en un sistema o en la red eléctrica parecieran tener las mismas complicaciones o problemas por compatibilidad electromagnética, pero podemos aislarlas de forma puntual para decidir o definir que son debidas a la red y no tanto por perturbaciones externas. ¿Alguien quisiera comentar algo? Decirnos si
si tiene aplicaciones en este campo, de dónde son, un comentario para ya continuar con el tema. Muy bien. Bueno, la agenda del día de hoy sería esto, establecer un criterio de lo que llamamos potencia eléctrica, de dónde la obtenemos, qué hacemos o cómo se distribuye o cómo la afectamos de forma personal o incluso de la manera industrial. ¿A qué le llamamos una red eléctrica inteligente? Y de los valores que nos pide establecer como parte de estudio del código de red están los armónicos, la distorsión armónica total que está en función del armónico, algunos desbalanceados y cómo afectan estos a nuestros procesos, y algo que en la vida común nos afecta a todos, que es el flicker o los parpadeos, que ya se va a un término más, más enfocado al confort, entonces también hablaremos de eso. Y finalmente haremos un ejemplo sobre mostrarles cómo hacemos en DWISOP la toma de datos y cómo podemos desplegarla en algunas de sus funciones, y ofrecerles un poco más de perspectiva en cuanto a lo que podemos agregar a toda esta toma de datos. Como ya les comenté, hablaremos que solamente en cuanto a la potencia eléctrica, que el punto focal que nos permite definir su calidad es cómo se ve afectada su forma de onda. Y volvemos a lo mismo, tratar de no involucrar o combinar esto con compatibilidad electromagnética. Oye, todos estamos involucrados o tenemos influencia en la red eléctrica o somos consumidores de potencia. Desde que tenemos la posibilidad de tener un teléfono celular, queremos calentar agua para nuestro café, estamos tomando esta corriente o esta potencia en nuestro sistema y con lo cual podemos hacer funcionar muchas cosas, ¿no? Va desde nuestro teléfono celular, una computadora, un auto eléctrico, y en la parte industrial no solamente es el consumo, sino también la generación. Entonces, industrialmente tenemos muchos controles en proceso que pueden afectar la red de acuerdo a sus condiciones de trabajo, pero también veremos que hay condiciones que tienen influencia por la generación o su integración a la red total. Uh, Hablamos de varios campos de aplicación en la industria, y entre esos empezaríamos a hablar un poco de los motores. Los motores son importantes en todo proceso, en toda industria, ya que nos dan el impulso para mover cualquier cosa, para generar sea temperatura, movimiento, o en casos más específicos como un proceso de electrólisis en un proceso industrial. Entonces, los motores generadores son quizás de los mayores consumidores de esta potencia eléctrica. Eh, Como dije, la calidad está influenciada o afectada por todo este uso que hacemos de la energía. No solamente agarramos la energía literalmente de la red, sino también la transformamos y hacemos diferentes adecuaciones a nuestras necesidades, y con eso también agregamos un factor que puede, en cierta forma, afectar no solamente al vecino o a la empresa que está al lado, a la casa, por toda esta toma o transformación de, de energía. Otro punto que nos afecta o afecta a la red es la integración de diferentes energías. La energía eólica es quizás una de las que tiene más crecimiento. Entonces, integrarla a nuestro sistema implica que internamente en un proceso de generación o de transmisión se agreguen elementos o equipo que puede afectar la red. No tanto en el suministro, sino en la condición de cómo podemos agregarla sin afectar totalmente o mantener la energía al 100% de lo que estamos generando. Los paneles solares son otro proceso que nos está afectando. Algunos ejemplos son el tener ya paneles solares en la casa, pero también tenemos que cumplir con ciertas condiciones o lineamientos que nos establece el código de red para poder operar. Entonces, eso también y agrega, perdóname, tengo un desfase.
En la actualidad, los trenes de alta velocidad, aquí en la Ciudad de México tenemos el metro y posiblemente allá va un tren de alta velocidad, pero también son parte importante en el consumo de la energía. Y nuestro ámbito, el equipamiento industrial, requiere de muchas más condiciones de integración, de adecuación a este proceso de mantener la línea estable, ¿no? La red estable. Finalmente, tenemos dos elementos que afectan principalmente a la red, que son el consumo doméstico, cualquier sistema de refrigeración o calefacción o cualquier otro elemento que usemos a diario, integra por su complejidad un valor o una perturbación a la red eléctrica. Actualmente tenemos esta condición de los vehículos eléctricos en el que se van a agregar diferentes puntos o tomas de carga. Eso también va a tener un efecto en la red, pero no solamente estamos hablando del parque vehicular, hay diferentes aplicaciones como pueden ver en la imagen, desde maquinaria pesada, los autos híbridos o los superautos que están generando, entonces todo eso va a empezar a afectar la red, a incrementar o la demanda y entonces tendremos un objetivo que sería el de mantener estable la línea. Todos debemos de cumplir y en eso el código de red establece varios parámetros. Eso es el resumen de todo lo que podemos encontrar como efecto en nuestra vida diaria en la red eléctrica. Está como la integramos. De esta forma, esta es la red eléctrica. Tenemos diferentes generadores, tenemos plantas de energía que pueden ser públicas o privadas. En México está pasando eso, las solares, las plantas solares, y después llegar a los hogares, a las industrias o cualquier tipo de consumo. Muy bien. Un ejemplo típico de qué pasa en las redes inteligentes lo tenemos al usar una lámpara incandescente o un foco incandescente y su actualización a las lámparas LED, ¿no? En esta gráfica ustedes podrán ver que el efecto en la red de una lámpara incandescente es poco perceptible, tiene algunos, no problemas, pero sí unos comportamientos tal vez no lineales en tanto en frecuencia como en corriente, y tenemos siempre una fundamental que es la de la frecuencia de la línea, que son 60 Hz. Cuando nosotros agregamos o cambiamos a una lámpara LED, esta lámpara LED nos agrega perturbaciones tanto en corriente como en tensión, entonces nos afecta tanto el valor de frecuencias en las corrientes o en la tensión eléctrica y nos puede generar diferentes parámetros de armónicos. Este es el punto más importante que quizás se tenga que revisar en cuanto al código de red. Entonces, el uso de equipo moderno, todo lo que usamos actualmente, tanto personalmente como en la industria, hacen que el comportamiento no sea lineal como el que vemos aquí en 60 Hz. Algunos ejemplos inusuales son los variadores de frecuencia, los transformadores, las balastas electrónicas, que es un ejemplo muy común en este tipo de ejercicios, los hornos de microondas, los inversores y los rectificadores. Como ya comenté, estos generalmente nos ocasionan armónicos y es algo que quizás entremos en estudio un poquito, en unas diapositivas adelante. Muy bien, el cambio en frecuencias o los armónicos a diferentes frecuencias nos afectan principalmente a los motores y a los generadores. Estos provocan un aumento en la temperatura en sus devanados y por tanto afectan el hierro, el entrehierro o el cobre. Tenemos también efectos sobre la transmisión, la potencia o el par torsional o la potencia mecánica se ve afectada, el tiempo de vida también se ve afectado, tenemos una condición de oscilaciones que pueden llegar a ser vibraciones y sobre todo generamos efectos secundarios como es el ruido. Aunado a esto, tenemos un problema en cuanto al envejecimiento de las partes, tanto del eje del aislamiento o de partes mecánicas, y entonces tendemos a reducir la eficiencia. Las pérdidas son directamente proporcionales a nuestro resultado o prueba o valor de medición en frecuencia, y por tanto los componentes armónicos pueden ser a diferentes frecuencias.
Importan bastante las componentes a altas frecuencias y no tanto las de menor frecuencia. Eh, Finalmente, es un comportamiento común, es el calentamiento o el mal funcionamiento o algunos eventos no predecibles, ¿no? Que pueden ser los apagones, que ese es algo que no podemos controlar y es parte del efecto que hacemos al tener una calidad no buena en la red. Muy bien. Aquí empezamos a tomar en cuenta un poco la condición de lo que nos piden algunas normas. En este caso hablaremos de la JEC, donde nos pide hacer una observación en una ventana de 10 ciclos para las frecuencias de 50 Hz y 12 ciclos para la de 60, o en un tiempo estimado ponderado de 200 milisegundos, que esto equivale más o menos a 12 ciclos en 60 Hz. Hay tiempos establecidos para hacer esta toma de muestreo o este muestreo. 200 milisegundos es un previo, pero podemos tomar 3 segundos como muestra general. Y si queremos tener una mayor capacidad de datos, pues tenemos que establecer tiempos. 10 minutos quizás es el tiempo promedio, pero si queremos tener una mayor profundidad en el efecto que tenemos con nuestros eh, armónicos, podemos tener arriba de 10 minutos. Eso es una parte lógica, ¿no? Eh, Tenemos las mismas condiciones, pero para otros valores. Que tenemos que tener también considerados para poder correlacionar esta toma de datos en frecuencia y poder decir qué tanto nos afectan. Pues estos son principalmente el establecer un ciclo de muestreo basado en valor eficaz en medio ciclo. O ustedes generalmente o en los analizadores de calidad de energía, todos funcionan a un ciclo completo, que decir, son 2 cruces por cero de la frecuencia y ahí se evalúa todos los parámetros que establece la norma. Sin embargo, hay una forma de mejorarla y es hacerlo a medio ciclo. En el primer cruce por cero, hacer esta evaluación para poder tener una mejor o una certeza o mejor exactitud en la medición y la obtención de datos que queremos analizar. Tenemos que también establecer qué intervalos son los de sobretensión, los de baja tensión o las interrupciones. La medida de frecuencia, como ya hemos visto, podemos hacerla en 10 segundos, promediándola o ponderándola a 10 segundos, y hacer la medida de armónicos como en la diapositiva anterior habíamos establecido, que es en 12 ciclos o 200 milisegundos. Aquí empezamos un poco a platicar o a meter la condición de probabilidad o de confiabilidad, entonces establecemos que sea un 95%. En cuanto a flickers, pues también tenemos tiempos establecidos para la prueba, entonces para corto o larga duración, establecemos a partir de intervalos de 10 minutos. Y el desequilibrio debe estar establecido en ciertas frecuencias de los armónicos, en el 12, en el 23 y en el 31. Y como ya les comenté, esto debe tener una confiabilidad del 95% o probabilidad del 95%. El código red, como les había comentado, solo es 3 puntos que nos interesa mantener. No, les digo, no hablamos de calidad ya de energía, de factor de potencia, de la potencia activa, de reactiva, sino simplemente estas condiciones son las que nos establecen de forma general, que es que la fluctuación en la frecuencia no sea mayor al 5% y en condiciones de emergencia no sobrepase el 10%. Hay un estudio en Senam de un terremoto que afectó la línea o la red eléctrica y la comparan con un asociado o una empresa asociada en Guatemala que tenía el mismo suministro. Este terremoto fue en Michoacán y le establecen como un punto crítico este 5% a partir de ese evento. Entonces, es algo muy gráfico revisarlo. Si alguien tiene la oportunidad, la curiosidad de hacerlo, podrán ver que el efecto por este fenómeno natural afectó de sobremanera la tensión o la frecuencia en la red.
En el lugar donde no había, la tensión y la frecuencia se mantuvieron dentro del intervalo de condiciones normales, pero sí, a partir de eso se establece un 10% en condiciones de emergencia. Entonces, eso no puede ser penalizado, por así decirlo, o tener algunos procesos legales debido a este desbalance o a esta perturbación. Después viene la parte de desbalanceo. Hay que ver qué se relaciona con las corrientes, con los armónicos y cómo demeritan esto el servicio. Y esta es una queja que se puede poner directamente con el proveedor de energía. Nuevamente, en función de los armónicos, tenemos la distorsión armónica total, que integra toda la parte de energía relacionada en un evento. Esto vamos a platicarlo en detalle más adelante, pero establece que sea del 3%. Y todo esto debe ser de manera continua, no puede haber discontinuidades, porque entonces ya no podría ser válida la condición de prueba o de toma de datos. Es lo único que puedo comentarles en cuanto a código de red. Meternos un poco más allá sería verlo en la parte legal, entonces siento que esto sería suficiente. O los puntos que nos interesan entender son estos tres: los armónicos, la distorsión armónica total y el desbalanceo. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Quisieran comentar algo? Bueno, vamos a empezar a meternos un poco ya en la parte de lo que ofrecemos en cuanto a condiciones de prueba. Hablemos de cómo podemos definir la calidad potencial eléctrica. Simplemente la definimos con la capacidad de una red eléctrica o la capacidad de ella para suministrar un flujo de energía limpio y estable y que éste esté disponible de forma constante. Esta debe tener una forma de onda senoidal pura, que es lo que habíamos visto, 60 Hz, y permanecer dentro de las tolerancias de tensión y frecuencias que habíamos especificado un poco antes. Obviamente ninguna fuente de energía en la vida real es perfecta o ideal. Entonces es importante realizar un seguimiento de todos los parámetros que involucran su acondicionamiento o de entrega para la red, tanto desde la generación, distribución y la operación en el punto del usuario o del usuario final. Y se recomienda tener al menos 2 puntos de monitoreo para poder establecer condiciones de calidad o de valorar la calidad del servicio. En algunos países se integra la geoubicación o la geolocalización de estos puntos de medición, y todo se integra a la red, al código red, a las redes inteligentes. Este es un proceso que todavía no se hace en México en su totalidad. Algunas empresas importantes han participado. Últimamente ha habido juntas que establecen nuevos criterios, pero se tiene el proyecto, me parece, desde el 2019, pero no se ha concretado o se ha integrado la mayoría de las empresas a establecerlo o respetarlo. Pueden ver aquí en esta imagen todas las fuentes de energía que participan. Pueden ser eólicas, fotovoltaicas, de hidrógeno, geotérmicas, de ciclo combinado. Cualquier tipo de planta de generación o cualquier proveedor está dentro de la red, y esto nos tiene que llevar a hacer uso de varios aditamentos para poder entregar una atención en el modo que el cliente final lo requiera. Entonces hacemos uso de inversores, de generadores asíncronos o síncronos, pero esto nos genera este tipo de perturbaciones que son los armónicos, el desbalanceo, los flickers, los cambios en la tensión eléctrica, los picos de voltaje o un comportamiento inesperado en la frecuencia. Nuestra solución puede medir todos estos parámetros de acuerdo a la norma 61430,
y con ello obtenemos la clase A. Este, una de las ventajas que nosotros tenemos es que podemos establecer mediciones a medio ciclo, pero también agregamos condiciones para procesar, analizar en tiempo real y tener resultados en canales calculados que permiten evitar el postprocesamiento. Muy bien, entonces, estableciendo qué es la calidad de potencia eléctrica, podemos decir que nuestro objetivo es monitorear 4 condiciones. Una es la amplitud o el valor de tensión en el que estamos operando, las variaciones que tiene o que estén asociadas a la frecuencia, esto es igual en dependencia de la tensión eléctrica, las variaciones que tengamos en la forma de onda y sobre todo el registro de potencia. Estos 4 puntos son los que nos permiten establecer un criterio corto y rápido sobre la calidad que tenemos en nuestra red o la calidad de potencia eléctrica. ¿Qué es importante tener en esta condición o qué le podemos exigir a nuestro sistema de prueba o de medición? Pues ciertas condiciones en cuanto a grabación de transitorios o a la obtención de datos de este tipo, ¿no? Necesitamos que tenga algunos triggers o disparadores, que sea para cualquier tipo de canal, sea análogo, digital, o, en función de la potencia, en función de alguna variable que tenga una injerencia importante en nuestro proceso. Es deseable. Podemos que este trigger sea configurable en todos estos parámetros o en parámetros específicos. Si notan un poco aquí a la izquierda, hay diferentes parámetros. Tenemos parámetros por pendiente, por umbrales de valores, por anchos de pulso, por combinación de varios, de ancho de pulso o ventana, o por bien una pendiente ascendente o descendente. ¿Qué podemos obtener o qué necesitamos detectar? Pues principalmente las interacciones de tensión, las caídas, los picos, las descargas, fluctuaciones. Todo eso son necesarios que tenga nuestro equipo para poder tener un buen estudio de calidad. Eso se da simplemente teniendo una capacidad de muestreo muy alta. Hablamos de megamuestras por segundo. Y la condición de poder o agregar canales calculados, esto en función de lo que estamos entregando a nuestro proceso, que pueden ser potencia mecánica, algunos valores de eficiencia. Todo eso es deseable tener en un sistema de análisis de calidad. Nuestros analizadores ofrecen la mayoría de estos puntos de adquisición o de análisis, todo eso en un mismo sistema. Hablaremos en breve de lo que ofrecemos en cuanto a condiciones específicas de cada condición de prueba. Muy bien, volvemos a los armónicos, que quizás es el punto crítico en esta condición o esta prueba. Como ya habíamos comentado, esto nos genera un aumento en la presencia de los armónicos, representa un aumento en la temperatura. Podemos hablar de un transformador y sus pérdidas en el hierro y en el cobre. Afecta el torque o par torsional o la potencia mecánica. Puede ser que el par sea intermitente o se reduzca en su valor nominal. Las oscilaciones, que finalmente se vuelven vibraciones. El ruido, que es consecuencia de las vibraciones. Y los envejecimientos o desgastes que tenga el motor o cualquier elemento que estemos operando. Con Divisor podemos calcular tanto los armónicos de corriente de tensión en pares o impares, la potencia activa y la potencia reactiva, no solo calcularlos, sino correlacionarlos en una misma plataforma. Y es importante tener en cuenta que los interarmónicos también pueden ser calculados en sus diferentes formas y tener valores a altas frecuencias sobre la distorsión armónica total hasta 150 kHz. Esto implica que tengamos un ancho de banda o necesitamos un ancho de banda más amplio.
y lo podemos ver en esta diapositiva. Bien, la norma establece varias formas de calcular o de establecer los armónicos. Habla de que podemos obtener el valor puro o de la frecuencia de armónicos, pero algunos estudios requieren que se haga una ponderación tanto antes y después de que suceda esa frecuencia o ese armónico a esa frecuencia. Todos estos valores que están entre las dos frecuencias se llaman, podemos llamarlo, dependiendo del proceso de la norma que estamos aplicando, pero generalmente son interarmónicos, y de ahí podemos establecer tres criterios de cálculo. La primera es la pura, la segunda es tener como agrupándolos, donde tenemos la energía considerada antes y después del armónico, pero la más comúnmente ocupada es la que establece que debemos tener la energía que se tienen en dos interarmónicos a la mitad de dos interarmónicos y a la mitad subsecuente para poder calcular la energía. Entonces, eso nos da una mejor condición numérica en cuanto a obtención del valor del armónico o la energía involucrada en el armónico, y podemos establecer mejores tomas de decisiones o una mejor toma de decisión en la rectificación del problema en nuestro proceso. Hablábamos de las frecuencias altas. Es importante, como les comentaba, actualmente los motores eléctricos funcionan a altas velocidades. En un auto eléctrico, por ejemplo, estábamos acostumbrados a no tener este tipo de perturbaciones, pero a medida que se vuelven más eficaces y tienen mayor demanda de consumo de energía interno, las frecuencias van creciendo hasta los 40.000 kHz, a 40 kHz, perdón. Y podemos tener subarmónicos que pueden llegar a los 150 kHz. Esto es en el uso, debido al uso de inversores más potentes, barreras de velocidad y fuentes de alimentación más complejas o con electrónica más elaborada, el uso de transformadores de alta eficiencia y algo muy común que se usa para compensar la red de estos filtros de alta frecuencia. Entonces, el uso de estos hace que toda la red se perturbe y tengamos que detectar armónicos a muy altas frecuencias. En la parte industrial, pues hay la dependencia muy alta de tener todo control o todo proceso de inserción o de manufactura en función de los comandos que tengan PLC. Entonces, todo esto nos integra un problema en altas frecuencias en el que muchos analizadores de calidad no pueden tener un dato confiable. Como ya les comenté, la distorsión armónica total, si recuerdan, establece el código red que es en 3%. Muchas veces no es posible, hay valores o distorsiones que incrementan en demasía esta suma o esta relación. Es una relación de todos los componentes armónicos con la fundamental, entonces entre más tengamos la relación va a ser más grande. Que podemos establecer como a priori en cuanto a cuál sería los efectos que tiene un bajo THD, que serían los picos de corrientes no son tan representativos, un menor calentamiento, emisiones electromagnéticas no se tienen, no están presentes, eso hablábamos con la compatibilidad, y tenemos menos pérdida en los núcleos de los motores o transformadores. Este es un ejemplo un corto y simple de cómo está afectando nuestro uso, nuestro comportamiento de consumo a la red. Al inicio quizás de este siglo todavía usábamos lámparas incandescentes. Si ven, la distorsión armónica total es menor al 2%. A medida que cambiaron a lámparas ahorradoras se volvió un poco más complicado, llega al 85%. Llegando el LED, se tuvo un 95% de efectos. Pero como todo, se mejora y llega una nueva generación y esto ya tiene un menor
efecto y podemos asegurar que el 19 o el 20%, pues no alcanzamos más del 20%. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien. Los dos últimos puntos son el desbalanceo o los efectos que tienen el desbalanceo. Lo mismo, se afecta la potencia mecánica y el calentamiento, daño en los componentes de transmisión. La eficiencia también se afecta en los transformadores, desbalanceo de fases, y muchas veces ha afectado el degradado secundario o lo que los expertos llaman una posible presencia de corriente en el medio. ¿Qué podemos hacer? Pues establecer un programa para balancear las cargas, incrementar la potencia de cortocircuito de red. Ese es otro factor que merece un estudio aparte. Y la compensación que se hace de forma más común es establecer qué equipo nos puede ayudar para hacer esta compensación y se ponen filtros o transformadores especiales. En cuanto a resultados de cómo afectan nuestros balanceos, hay tres importantes. Un desequilibrio en tensión del 1% puede provocar un desequilibrio en la corriente del 7%. Quizás es un valor significativo. Si tenemos un desequilibrio en tensión del 4%, la temperatura aumenta un 25%. Y si tenemos este aumento constante de temperatura de al menos 10 grados, el devanador puede tener una reducción de vida en un 50%. Entonces, estos son ejemplos, no son datos que podamos revisar a fondo en este momento, pero si ustedes gustan, lo podemos platicar y mostrarles un ejemplo sobre lo que se hace en Divusor para tener esta relación. Aquí es una breve semblanza en cuanto a parte gráfica, pero tenemos la parte de cálculo y podemos hacer un estudio a profundidad de esto. Finalmente, hablamos de los flickers, eso es muy común. Flickers o parpadeos es algo que muchas veces no tomamos en cuenta, pero en algunos países con mejor condición de confort en cuanto a la salud humana, pues tiene un efecto significativo. Esto puede ser psicológicamente irritante y tiene algunos efectos secundarios en la salud. Hay tres formas de evaluarlo y esto es función de la 61 millas, a corto plazo, a largo plazo y instantáneo. Todos llevan tiempos, todos estos tiempos también están establecidos de forma directa en nuestro software. Pueden hacer la prueba en el punto que ustedes desean o en la condición que se requiere. Finalmente, les comento que nuestros analizadores cumplen la mayoría de las normas que establecen criterios para el análisis de calidad de energía o pruebas eléctricas. Estas son algunas. Principalmente la 61047 que se dedica o establece los criterios para obtener tanto los armónicos, el cálculo, los parpadeos y algunas fórmulas para establecer la distorsión armónica total. Ese tema también pudiera tratarse más a profundidad, ya se agregan condiciones de criterios de varias asociaciones, pero generalmente se establece esto en los subgrupos que habíamos comentado por los interarmónicos o los interarmónicos adyacentes o la promediación de todas estas. ¿Preguntas tendrán? Muy bien. Voy a mostrarles un poco de lo que hacemos en Diviso. Esto es un ejemplo típico de medición en donde estamos teniendo un sistema de generación. Tenemos una batería, un inversor y un motor y su carga. Generalmente nosotros requerimos para cada fase de medición, para cada fase de análisis, un equipo diferente. Para la parte de la batería, el inversor,
necesitamos solamente medir tensión y corriente, quizás la tasa de muestreo no sea tan demandante, pero cuando pasamos del inversor al motor requerimos de un analizador de potencia, en donde ya los muestreos son muy altos, dado que los inversores trabajan a muy altas frecuencias. La parte del motor también tenemos que estudiarla, pero nos importa cómo se ve afectada estas demandas del motor sobre el inversor en la carga. Entonces, esto generalmente lo tenemos en un valor numérico. Algunas veces podemos integrar la parte de análisis o hacer el estudio de eficiencia, también se puede hacer, pero debemos agregar algunos factores adicionales, ¿no? Que son la temperatura, a veces la geolocalización, o si integramos algún protocolo de comunicación que nos permita controlar o ver el proceso de forma remota, también integra una necesidad a nuestro sistema. Todo esto nos implica un problema en el acoplamiento de todas las mediciones, no hay sincronización en la toma de datos, integrarlas en un solo perfil de prueba es complicado, y quizás uno de los puntos críticos es que no tenemos un registro eh, limpio, o a veces le llaman datos crudos, en un archivo para poder compartir o establecer el estudio en diferentes softwares o plataformas de análisis. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta en definir qué tipo de adquisidor o de analizador tenemos es hacer énfasis en lo que nos ofrece la cadena de medición. ¿Qué nos ofrece? Finalmente lo que necesitamos es obtener una buena exactitud o incertidumbre en nuestra medición, y esto lo tendríamos que requerir o especificar para cada tipo de analizador. Empezamos por la señal de entrada, que nos ofrece el sensor, si es un sensor, si es algún condicionador, qué linealidad tiene, qué efectos de temperatura se le están considerando, qué exactitud, y la parte de la dinámica, cada cuándo puede o establece su mejor capacidad de medición. Algunos pueden ser sensores no altamente dinámicos y su capacidad de medición es por así decirlo, discreta, entonces tenemos que tener ese valor especificado para poder integrarlo a todo lo que es la exactitud en la cadena de emisión. Igualmente aplica para el amplificador y para el filtro. Y finalmente en el convertidor o digital, entonces tenemos otro factor que es la resolución. Muchas veces hay equipos que miden a muy alta frecuencia o alta capacidad de muestreo, hasta gigamuestras por segundo, pero su resolución es bueno, un valor, digamos, ejemplo, 8 bits, y eso nos representa una exactitud muy pobre. Entonces, también es importante ver esa capacidad de resolución para poder establecer el valor de la exactitud de nuestra cadena de medición. Otro factor importante es el ancho de banda, hasta qué valores de frecuencia yo puedo medir para poder obtener los datos que yo quiero. En este caso hablábamos de los armónicos a altas frecuencias. Ese es un valor que también se establece o debe venir establecido en las especificaciones del producto. Un tanto fuera de la condición de exactitud, consideremos que nuestros equipos deben estar protegidos. Si está protegido el equipo, está protegido el usuario y todos los componentes. Y en este hablamos del aislamiento que puede tener el sistema de medición. Finalmente, todo esto se lleva a un procesador donde ya podemos ver reflejada la capacidad o la exactitud que ofrece o obtenida en toda esta medición. De esto lo llamamos como las especificaciones. Hay muchas más. La parte eléctrica quizás es la más desarrollada en cuanto a exactitud. Tenemos especificaciones a veces por intervalos de uso. La exactitud de la incertidumbre obtenida después de la calibración es asegurada hasta por tal fecha. Generalmente son 30 días, a medio año o un año. Entonces hay que considerar también eso en la selección de cualquier sistema de adquisición de datos. En nuestro caso, nuestro sistema de adquisiciones ofrece el 0,3% de la lectura, considerando todos estos factores.
¿Qué otros valores agregamos o valor agregado tenemos en nuestros sistemas? Pues la integración de muchas más condiciones, no solo de medición, podemos agregar la parte de navegación, GPS, podemos integrar buses de campo, pueden ser industriales o preestablecidos para diferentes industrias como la automotriz o la aeroespacial. Podemos tener integración a sistemas de monitoreo industrial, ya sea por cualquier forma de conexión, sea USB, TCP, cualquier conexión la podemos configurar o adaptar para ofrecer una solución. Importante a todo esto es que muchas de las pruebas son afectadas por la temperatura. También podemos integrar esta medición tal vez en forma de satélite o integrarlo directamente al sistema para monitorear con termistores, RTDs o termopads, dependiendo de la necesidad de exactitud que tengan ustedes en su aplicación, podemos darles una solución. Y quizás una de las más o menos requeridas sería la de video. En cuanto a calidad de energía o calidad de la potencia eléctrica, muchas veces se recurre a las cámaras termográficas. También podemos integrarlas junto con la medición para que puedan tener una condición de prueba total. Todo esto sincronizado en todos los puntos al mismo tiempo o en tiempo real. Nuestra capacidad de software es muy, muy poderosa, pero también la de hardware. Hay sistemas que pueden alojar, por ejemplo, en 128 canales, o para un sistema de medición de calidad de energía o de pruebas eléctricas hasta 64 canales. Podemos meter cualquier tipo de sensor, la pantalla es totalmente configurable a modo y tenemos la parte de postprocesamiento tanto en tiempo real o fuera de línea. Importante también, como les había dicho, en la parte de los transitorios, tener los triggers y las alarmas que nos pueden ayudar. Tenemos salidas analógicas para poder establecer los límites a un sistema de control. Este es en resumen de lo que ofrecemos. Es un analizador, el sistema de adquisición de datos de Divisoft es un analizador, un osciloscopio. Podemos tener el análisis FFT, podemos registrar los transitorios. Su parte básica es un registrador de datos, puede ofrecer los datos sin tratamiento y podemos obtener la adquisición o la capacidad de guardar los datos para su postprocesamiento. Tenemos una alta tasa de muestreo, tenemos tres variables, son tres variantes, 200 kilomuestras por segundo, una megamuestra y 15 megamuestras por segundo. Aquí, de igual forma, el de 15 megamuestras por segundo solo se ofrece a 16 bits. Alta exactitud, ya lo expliqué un poco. En cuanto a entradas, podemos tener hasta 2000. Es un sistema totalmente móvil, tiene integradas baterías, entonces puede tener un respaldo por varias horas para que puedan hacer sus pruebas. Y tenemos salidas analógicas, como les decía, para poder integrarlo a cualquier sistema de monitoreo en su proceso, y las entradas que pudieran ser las cámaras termográficas. Bien, el ancho de banda, como les comenté brevemente en este Inter, es solamente la capacidad de poder detectar armónicos a altas frecuencias. Si recuerdan, teníamos que eran 150 kilohertz, nosotros pasamos a un ancho de banda de 5 MHz. Entonces es un punto importante para poder obtener un resultado pleno de todos los armónicos que, si ven en esta condición de medición o de pruebas de calidad, está enfocado principalmente a la determinación de los armónicos o de la distorsión armónica total. ¿Qué más podemos ofrecerles? Pues esto es el software no tiene licenciamiento, está libre de mantenimiento, es un costo de por vida. Tenemos 7 años de garantía. En hardware, si ustedes calibran con nosotros el equipo anualmente. Además de eso, tenemos información, compartimos información. Tenemos una plataforma de entrenamiento. Esta plataforma no solamente tiene
temas o aborda temas sobre eléctrica. También tenemos para cualquier aplicación que sea, tanto en automotriz, aeroespacial, industrial o incluso educativa, pueden entrar, es gratis y además tiene un beneficio, no un bono. Por cada 10 temas que ustedes obtengan una calificación aprobatoria, se les estará agregando una estrellita, una playera polo que será enviada cuando terminen todo el ciclo de entrenamiento. Y como comúnmente tenemos, muchos de los clientes comparten sus aplicaciones y esos están integrados a una plataforma de notas de aplicación o un blog donde pueden ver o consultar algunas dudas. No solo se enfoca en el uso de nuestro equipo, son aplicaciones que tienen una aplicación general para cualquier tipo de equipo, simplemente que en esta condición los equipos que se usaron para la prueba son nuestros. Pero si ustedes lo revisan, puede ser aplicado a cualquier marca. Finalmente, tenemos un ejemplo. Quisiera ver si tiene alguna duda o comentario. Estamos cerca del tiempo. Muy bien, entonces vamos a proceder con la... logran ver mi pantalla. Hay una plataforma de toma de datos. Miren, este es nuestro software se llama Divisoft X. Este es un ejemplo de un monitoreo en tres fases. En la primera parte pueden ustedes ver las líneas adquiridas o obtenidas en las líneas de tensión. Tenemos el cálculo de los armónicos. Pueden ver, estamos estableciendo que el armónico sea hasta el 40 y tenemos el cálculo de la potencia activa reactiva. Los valores de prueba, de los valores obtenidos en tensión y corriente. Tenemos un análisis de la red. Eso es un factor que se integra a medida que el cliente lo requiera o establece sus criterios. Aquí lo tenemos. Tenemos los valores unitarios por cada fase y tenemos el diagrama fasorial. Como pueden ver, la toma de datos la tenemos acá arriba. Es larga, pero nos interesa solamente una parte de la prueba. Sí, pareciera que todo lo demás es constante, pero tenemos una perturbación en la parte que está marcada dentro de este cuadrito de estudio. Tenemos la capacidad de ofrecer diferentes pantallas. Esta es una pantalla, digamos, hecha a modo del cliente, pero podemos integrar diferentes valores con diagramas de cualquier tipo, en 2D o 3D, si fuera, por ejemplo, uno de cascada. También se puede integrar en el estudio de los armónicos o valores unitarios. Los valores que el cliente establece como predeterminados para él se pueden establecer en una misma plataforma, acompañados de los que son comúnmente utilizados, pero especificando cuáles son sus datos a obtener o que le interesa tener en función de su aplicación. Entonces, tenemos un registrador normal, en función de la frecuencia, y esto es en cuanto a armónicos. Los armónicos no vamos a tener mucha perturbación a lo largo de la carrera, entonces solamente especifiqué el valor de prueba en este pequeño intervalo. Este es un sistema que está, bueno, es una toma de datos que está guardada, entonces lo único que tenemos que hacer es darle play, como dicen ahora cualquiera que tiene un sistema. Pero también les comento que esta información puede ser compartida con cualquier otro usuario. La única condición que debe tener es que tenga acceso o que descargue el software para poder hacer cualquier estudio aquí y sin problema o sin costo adicional por licenciamiento. Entonces, vamos a ver lo que sucede o lo que está guardado en esta prueba. Pongan atención en la parte de la perturbación. ¿Qué sucede con los armónicos? Si ven, es casi instantáneo. Entonces es importante tener lo que les comentaba al inicio de la sesión, que nuestro registrador tenga una gran capacidad de poder registrar transitorios
no solo una gran capacidad, sino valores específicos que permitan hacer este tipo de pruebas. Todo esto sucede con diferentes condiciones. Si ven aquí en el diagrama fasorial también hay un efecto, un cambio, por así decirlo, cuando pasan las perturbaciones. Todo eso, si ustedes ven, puede ser demasiado demandante para cualquier otro sistema que tenga condiciones tanto de exactitud o de capacidad de muestreo diferente o menor al que se requiera para darle una solución a nuestro problema. Este módulo es el módulo de potencia, tiene diferentes aplicaciones o está prediseñado para diferentes aplicaciones. Tenemos diferentes arreglos, diferentes, o los dos valores de frecuencia más conocidos son 50-60, pero te podemos establecer diferentes, cómo queremos calcular la potencia, cuáles los números de ciclo. Si recuerdan que era, para calcular los armónicos eran 10 o 12 en 60 Hz, aquí ustedes pueden establecer cuál es la tensión nominal y a qué frecuencia o muestreo quieren hacer el cálculo. Los valores preestablecidos son los de siempre, la reactiva, la aparente. En cuanto a los valores de periodo, igual, cómo quieren establecer la toma de datos o el registro de los datos para poder analizarlos, puede ser en medio o sobre otra condición de qué porcentaje de desfase o fase quieren hacer la adquisición. Y tenemos esta aplicación que es para el análisis de la red. Esta es una preestablecida para el cliente, entonces pueden ustedes modificarla a modo. Esta es en función de lo que ofrece solo la aplicación de Power o de análisis, pero también tenemos una applet, yo le llamo applet, o un subprograma que permite hacer diferentes cálculos en función de fórmulas o matemáticas. Entonces pueden ustedes hacer cualquier filtro, cualquier recálculo, meter una fórmula, la que ustedes quieran, de acuerdo a su estudio o diseño, establecer filtros o teniendo los datos obtener estadísticos sobre canales o valores adquiridos en la prueba. Cualquier canal puede tener un canal calculado, como estos, si son desplegados en la revisión final. Establecen de este lado cuáles son los canales calculados, pueden integrarlos a la plataforma de despliegue de datos. Esto es lo que ofrece nuestro software. Aparte, el hardware es demasiado flexible. Ustedes pueden establecer, si requieren de diferentes condiciones de prueba, se puede hacer la configuración a modo. Estamos en el tiempo. Me gustaría saber si tienen algún comentario o pruebas o sugerencias para el siguiente seminario y podérselos preparar. Muy bien, como siempre estamos a su disposición o en comunicación con ustedes. Si requieren de información adicional, por favor, mándenos un correo gracias Alfredo, a nuestros datos de contacto o a este mismo correo que les llegó de la invitación. Cualquier tema podemos platicarlo. Si quieren una sesión 1 a 1, estamos abiertos a tenerla. Podemos ya agregar el equipo demo y hacer una prueba, o bien si quieren una visita, con todo gusto lo hacemos. Platicamos de sus aplicaciones y les hacemos mención de lo que podemos ofrecerles. Bueno, les agradezco mucho el favor de su atención. Estén atentos al siguiente evento y estamos en contacto. Que tengan un excelente regreso a clases y buen fin de semana.
Gracias.